Bueno, está El bien. partido económico entre Argentina y México. Ah, bueno, va a estar bueno eso. ¿Y si la bomba explota ante las elecciones? A ver, yo como parte de la oposición, como parte de una expresión que pretende participar de la carrera presidencial, nosotros tenemos un programa económico independientemente de que esto explote o no. Es decir, nosotros, más allá de cuáles sean las condiciones iniciales que pueden surgir, nosotros tenemos un programa por si explota y uno si no explota. Ahí hay varias cuestiones. Es cierto que la situación se vuelve socialmente mucho más complicada, pero también yendo al profesor de Pablo, él, digamos, ha contado, por ejemplo, la experiencia de Kissinger. A Kissinger le preguntaron una vez cómo era tomar decisiones en el medio de una crisis. Decía, tomar decisiones en el medio de una crisis es más fácil. ¿Por qué? Porque los cobardes se van, los incapaces se van y te quedan los corajudos, ya sea capaces o los que son temerarios. Pero digo, son fáciles de manejar porque son poquitos los temerarios. Entonces, en ese contexto, si vos sabés a dónde querés ir, es decir, si vos sabés cuál es tu rumbo, o sea, qué es lo que querés hacer, cómo lo querés hacer, y tenés las agallas para hacerlo, lo podés hacer, ¿eh? No es que no se puede hacer. Lo que no estoy diciendo es que es deseable que eso pase. No. Digo, porque es aberrante. Mira, lo voy a poner con... Cuando vos mirás el desequilibrio monetario de Argentina, hoy es 2 veces peor que el que vos tenías en la previa al Rodrigazo. Cuando vos desataste esa caja de Pandora que dejó el impresentable de Helbar, que tanto admiran también muchos economistas del gobierno, ¿qué te pasó? La tasa de inflación se te multiplicó por 6 veces, pasó de 30 a 180. Y los pobres te pasaron de 5% a 25%. Si vos lo replicaras tal cual hoy, ¿qué implicaría? Que la tasa de inflación te pase del 100 al 600, sería un desastre. Hiper. Sí, además tenés algunas cosas peores, sería una hipermoderna, pero tenés también los problemas que están en el balance del Banco Central, con la deuda en pesos, o sea... Sí, pero con un impacto social insoportable. Bueno, eso es a lo que quería ir, vos lo leíste perfecto. ¿Cómo hago para multiplicar por 5 si arranco de 40? Tengo un techo de 100, entonces de 100 a 200, ¿cómo se arregla? Las piñas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un estallido social. Imagínate si ahora le sumás que la dinámica de los pasivos del Banco Central, las LELIQs contra la base monetaria, hoy está en niveles similares a los que vos tenías en el cuarto trimestre del 88, es decir, la previa a la hiper. Y cuando vos mirás la situación hoy, la foto es mala, pero la película es peor. Porque si vos tenés hoy una relación de LELIQs 2-1 con la base, pero estás pagando el 100% de tasa, vos te vas a ir en un año a 4-1 claro. Y ponerle el déficit fiscal 9, te vas a 5-1. Y para pagar tenés que emitir. Y vos los ves haciendo superávit fiscal para recomponer la posición del Banco Central. Y en el medio de un año electoral menos. Bebo, te está escuchando Milei. Perdón, Seferino quería preguntar, discúlpame. Pero Bebo, ¿querés preguntar vos? No. Qué amable que estamos hoy. No, Javier, vos decís que tenés plan para frente a cualquier eventualidad, pero suponete que mañana tenés que asumir. ¿Qué harías? Yo no tengo problema, puedo asumir mañana y lo arreglo. ¿Y cómo harías? Digo, lo primero que hago es, en el plano fiscal, hago una reforma del Estado, arranco con lo que yo denominé el plan motosierra, con los recortes que yo vengo señalando recurrente. Sí, porque digamos, vamos a echar el gasto público en todos los lugares donde se roba furiosamente en la política. Pero además tengo un programa monetario, es decir, una reforma que incluye la reforma del sistema financiero y la reforma monetaria, tal que a la postre eliminemos el Banco Central y terminemos definitivamente con la inflación. Es decir, te puede gustar o no, a los políticos no les gusta. ¿Sabes por qué? Porque le quita el señoriaje, que es el robo de la política a la gente de bien vía la emisión monetaria. Pero sí, lo presenté varias veces. Lo presenté en Córdoba, la parte que tiene que ver para volver a crecer, y la parte monetaria la conté en Mendoza y la conté en un seminario que se llama El fin de la inflación. Ahora, lo que pasó en las últimas horas fue que Massa finalmente anunció el dólar soja. Bebo, ¿me das los detalles, por favor? Sí, anunció el dólar soja, que en realidad es más de lo que pensaron, porque estábamos pensando en 3.25. Marcale dónde está la cámara, por favor. Estamos ahí, en realidad es 3.30. ¿Por qué necesita? Porque además para conseguir el 3.30, ese dólar,
Las Ojero por lo menos le prometieron que iban a liquidar en todo el mes de diciembre 3.000 millones. ¿Por qué necesitan los 3.000 millones de dólares? ¿Por qué? Para tener los dólares necesarios para llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque entre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un ítem era una cantidad de reservas que tiene que tener el Banco Central. Para llegar a esa cifra necesitaba esto. Ok. ¿Y por qué te parece importante lo que dijo Arriazu? Arriazu dijo dos cosas que son muy importantes. Además, él no sale mucho en los medios de comunicación, habla muy poco, es muy respetado porque realmente siempre acierta. Dio tres cifras que son muy significativas. Dijo, por ejemplo, el año que viene el crecimiento va a ser cero. Cero. La inflación va a estar cerca del 100% y lo único positivo que veo a futuro es que terminen alguna vez el gasoducto que tiene que venir de Vaca Muerta. Es lo único positivo que yo veo para el 2023. ¿El año que viene el crecimiento va a ser cero y la inflación cerca del 100%? Me parece que es algo optimista. Este año la inflación va a terminar en cero. ¿Te acordás que cuando arrancamos el año decían, no, el 33 que quería Guzmán, y yo decía no, y te acordás que nos pegaban con todo, porque 102, además me dejabas hablar de eso. Sí. Digo, y te pegaban a vos también por eso. Ah, digo. sí, mira vos. No, Sí, yo sí, no le presto atención. bueno, está bien, pero nos pegaban a los dos. Mirá vos. Entonces, y hoy vas con la inflación, viene viajando al 100, y hay un elemento que a mí me parece muy grave. O sea, vos con el problema de la inflación, digo, que es monetaria, digo, esto lo hemos discutido siempre, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, todo debe ser. Y entonces, si vos identificás el problema con la emisión, ahí tenés tres problemas. Tenés el problema con la emisión pasada, que es todo el déficit que se financió. El plan platita de las elecciones Sí, del año pasado. los 11 puntos del PBI que, digamos, que emitieron para financiar déficit fiscal, o sea, son dos bases monetarias. Los 18 meses que tiene de... Los 18 a 24 meses te están pegando hoy, no la parás de ninguna manera. No solo eso, sino que además tenés el déficit fiscal presente. Es decir, ahora vuelven a hacer la misma estupidez que hizo Massa cuando arrancó con el dólar soja. Eso implicó una expansión de la base monetaria del 25%, Luis. Es decir, y la bomba de las LELIQ se volvió todavía más grande. ¿Y ahora qué van a hacer? Lo mismo, van a emitir ¿para qué? Para cumplir la meta del fondo. ¿Con qué? Con emisión monetaria. ¿Y cómo van a sacar el dinero de la calle? ¿Lo dejan en la calle? Se les escapan todos los precios. ¿Qué van a hacer? Van a volver al dólar. Claro. Bueno, exacto. Bueno, el dólar es un precio más. Lo que pasa es que un activo financiero pica primero. Y después el otro problema es que, digo, tenés la LELIQ, entonces que la saca por las LELIQ de vuelta. Con lo cual, la emisión monetaria futuro explota. Entonces, ¿por qué esto es lo grave? Esto es lo más grave de todo. Si vos mirás los números fiscales, hoy la recaudación está creciendo más que el gasto y está habiendo un ajuste fiscal. Y sin embargo, a pesar de eso, se te escapó el dólar a niveles donde esto implicó... O sea, vos decís que a pesar del ajuste o el ajustazo de Massa, el dólar se te escapó igual. Claro, y esto ahora es mucho más grave, porque entonces vos ahora no solo tenés un problema con la oferta de dinero, sino que además ahora se te está cayendo la demanda de dinero. Y cuando a vos se te cae la demanda de dinero es cuando... Hiper. Vas camino a la hiper, Ok. exacto. Damián Dipache, dólar soja, y después primero eso y después me contarás el tuit ese del VAR, qué sé yo, el partido México-Argentina. No, yo quería lo que acaba de decir Milei, lo dijo incluso el viceministro de Economía, que cae la demanda del peso, lo dijo el propio viceministro de Economía, con lo cual llamó propiamente la atención, ¿no? No, mi pregunta, Javier Milei, es, Seferino Reato le preguntó sobre el tema, cómo solucionaría el tema de inflación, pero vos, Javier, en varias oportunidades hablás de reforma de 3 generaciones. Si lo podés explicar, pero además, ¿cómo haces para que la calle no te salga a oponerse a esas reformas de esas 3 generaciones que planteás vos? Bueno, en primer lugar, las reformas de primera generación, esto es todo un paquete de reformas que son 35 años y excede a lo que pueda hacer mi presidencia, si gano, lo que vos quieras, o lo que fuera, porque esto excede, digo, en términos de periodo. Las de primera generación, que son las que primero va a haber que enfrentar, es reforma del Estado para bajar el gasto público, para eliminar regulaciones. En la baja de gasto público vos tenés partidas, eliminar de cuajo la obra pública, eliminar transferencias discrecionales a provincia, recalibrar la ecuación económica financiera de los contratos para recomponer la posición de las empresas, pero sin que haga un desastre en la economía, digamos, avanzar en la privatización de empresas públicas, digo que son un oxímoron, no existe una empresa pública, porque
empresa tiene que ver con Sí. emprender, y en el sector público nada. Entonces, por ejemplo, en el caso de aerolínea, nosotros hablamos de transferírselas a los empleados, otras cosas directamente se cierran, llámese, digamos, los canales públicos, Telam, todas esas cosas, digamos, que son fuentes, digamos, que utiliza el Estado para perseguir al privado. Y, digamos, también, digamos, o sea, que parece poco, pero no lo es, todavía quedan regímenes de privilegio en las jubilaciones, que son un punto del PBI. Bueno, Entonces, Cristina cobra 7 millones de pesos. Bueno, entonces, digo, como vos notarás, yo acabo de pasar 3 puntos son la inversión, 5 las transferencias discrecionales, 5, digamos, los subsidios, o sea, con lo cual estamos hablando de empezar Entiendo. un conjunto de reformas, digo, de bajar el gasto en serio, pero ¿quiénes pierden en esa? Pierde la política. Es falso que con esto vos vas a tirar pobres a la calle. No, el problema es que algunos políticos van a quedar pobres. Ok. Y en el plano monetario, la reforma del sistema financiero, que esto es muy importante. Viste que yo hablo de la reforma del sistema financiero, banca libre, competencia de monedas y después la moneda que elija la gente, que seguramente será el dólar, y dolarizar. Pero esto es muy interesante. En el medio de una hiper, con todo el desastre monetario que vos tenés, vos eso lo haces muy rápidamente. El problema más complejo es si la agarrás antes de explotar, porque cualquier cablecito que cortás mal explota. Y eso te demandaría 2 años y medio. Damián, ¿cómo va a terminar mañana el partido Argentina-México? ¿Eso me ibas a adelantar, no? Sí, no, te voy a decir el partido económico y ahí lo voy a involucrar a Javier Milei. Mira, vamos a ver una placa de lo que es el partido económico, Dale. porque en definitiva está la vida de la gente. Mira, ahí tenés el PBI per cápita de Argentina es 10.729 pesos y el de México 9.900, perdón, 10.729 dólares y el de México 9.962 dólares. Póngame la cámara, por favor, que me tome a mí. Un segundito, Muy que me bien. tome a mí la cámara. Mire lo que hago, Luis. ¿Qué hace? Lo pidió Milei. El VAR. Cuente, Milei. Ahí lo pidió Milei. A ver, Cuente por eso. Damián, Pache pidió VAR. El dato es del Banco Mundial, pero Milei tiene razón en algo, pero que cuente él por qué pidió VAR. ¿por qué? Porque Damián pone el dato del Banco, Banco Mundial, Mundial, del pero el PBI. Banco Mundial que está expresado en dólares al tipo de cambio oficial, que es el dólar Mickey Mouse. ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Yo le digo a los políticos, su aspiracional es Mickey Mouse. Sí. Porque es una rata de porquería, pero digamos, o sea, todo el mundo la adora, pero no deja de ser una rata. A ver, digamos, precio es al que vos podés comprar. Es como el chiste, este lo contaba De Pablo en Política Económica. Dice, un señor entra a un bazar, quiere llevarse un jarrón, le dice, ¿cuánto está este jarrón? 50.000 pesos. No, bueno, pero enfrente está 10.000. Bueno, vaya y compre enfrente. Ah, pero no hay más. Bueno, acá cuando uno llama también va a valer 10.000. Al tipo de cambio verdadero, el PBI per cápita es la mitad. Bueno, prestar atención, vos que sos arquero, te vi volando, por lo menos no sé si el gran arquero. Para volar no vuela cualquiera. ¿Qué me decís? Sí, ya lo despido. Compartimos esto. Seferino Reato, las encuestas dicen que por más que Argentina salga campeón invicto con 10 goles contra cualquiera, la preocupación por la economía va a seguir existiendo y por lo que pasa en el país va a seguir existiendo, ¿no? Claro, y es lógico, aunque hay encuestas para todos los gustos. Por ejemplo, la de Berenstein La tenemos y ahí. D'Alessio Ajá. dice que en total... La pregunta es cómo influye la performance de la selección en el Mundial en el humor de los argentinos. Claro, eso es bastante lógico, ¿no? Porque en gran medida, 52% nada menos, que la verdad que nos ponemos mal si le va mal a la selección. Pero el tema de cómo influye la performance de la selección en el Mundial en las posibilidades electorales del gobierno. Acá es llamativo. El 50% dice que influye, en gran medida, en alguna medida, en poco, o en alguna medida o en poco. Ahora, el 47%, casi la mitad, dice que no influye nada. Ok. Ahora, esto no es lo que dicen todas las encuestadoras. Por ejemplo, Giacobbe y Asociados dice, ¿cree usted que eso favorecería al kirchnerismo en las elecciones? Es decir, si ganamos el Mundial. Bueno, un 20% los votaría más, Sí, pero bueno. un 77, 78% no, ninguna igual más. que antes. Ok. Lo cual tiene lógica con lo que nos ha pasado en la historia a nosotros y a los brasileños. Y no hay pueblo más ¿Por qué? futbolista que los brasileños. Y los brasileños, por ejemplo, en el 2002, gran mundial, ganaron, pero el candidato al presidente de aquel momento, Cardoso, perdió, ganó Lula. Es decir, depende mucho de la situación económica. Te pone contento, pero un rato nada más. Bueno, la última, Javier. Vos, como sos candidato, debés analizar el humor social. Obviamente que el Mundial, aunque lo ganemos, no va a influir en el ánimo de la gente si la economía sigue así.
Pero si Es más, nos llegan a sacar en primera... A ver, puedo hacer... Dale. digo, a ver, porque también digo, esta estupidez la impulsó la ministra de Trabajo, ¿no? Vamos a hacerlo bien extremos. Dale. Argentina gana todos los partidos de acá al último partido, sale campeón, todo. O sea, te ofrezco ese escenario y en paralelo, digamos, porque la vida, digamos, tiene costos, vos no vas a tener ni la heladera llena, ni sueldo para llenarla y digamos, te morís de hambre. Luis, no llegás, ¿me entendés? Es decir, es una locura. Es decir, la lógica de la economía te va a matar. O sea, y Argentina está en una situación que es un volcán, está al borde de la peor crisis de su historia. Tiene lo peor de la hiper, tiene lo peor de la convertibilidad, tiene lo peor del Rodrigazo. Por lo tanto, digo, o sea, esto no solo que va a explotar, sino que va a volar mal. Y la verdad es que sí, digamos, o sea, claro, frente a la misma situación, y si ganó Argentina, sí, me siento mejor. ¿Y qué? 5 minutos. Digo, terminaste y después la heladera está vacía. Gracias, Javier, por haber venido. Luis. Nos vemos en cualquier momento. Miren lo que le va a mostrar Silvina. Esto es el colmo. Parece un chiste. El otro día, el domingo, con Mazzarello mostramos una... Bueno, Silvina mostraba una